This week, the boys will be doing Bad Desire by Enhypen. The dance was remade by Marcelo and team, just to respect the original choreography and make it more Latino. En, pum, pum, ah. 7, K, 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 boom. Y la sorpresa es que nos va a estar acompañando Son. Entonces todos tenemos una gran presión y mucho trabajo que hacer. K, K, en, boom. Son is somebody incredibly important to the HYBE organization. He was the choreographer that was with BTS from day one. Boom, 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 boom. So this will probably be their most challenging evaluation song yet. Boom. Te lleva la cadera. Ok. Mira, aquí. Boom. Ya. Pum, 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 pum. Y ahora. Este reto que viene, wow, está una coreo literalmente nueva, con un nivel de detalles que nunca hemos hecho. 4 en A. Ah, no. Gaby, ¿qué pasó ahí? No te bloquees. Tenemos 5 horas para intentar. Es una canción de un grupo de HYBE y vamos a recibir un invitado de HYBE también. Un pedazo de coreógrafo que nos va a ver, que tiene la expectativa de HYBE. Que venga alguien de ese calibre y que me pueda observar es algo fuerte. Pum. Ah, no. Abre. Pum. No. Otra vez. Ya perdí media hora en esto. Si tú te equivocas ese día, a pesar de que lo hayas hecho todo bien, hay una posibilidad de que te vayas a tu casa. No sabemos. Espero que los chicos estén preparados mental y físicamente para esta semana, porque vamos a estar ensayando más de 6 horas diarias. Pum, pum. Necesito ver más cambio, Yanis. Nada, pues nos queda hoy. Tenemos 3 horas más de entrenamiento. O 2. Y mañana viene Son a verlo por primera vez, pero el sábado es la evaluación y tenemos, creo que al 99% claro que no, pues no está listo. Eso le bajas, ya estás aquí. No. Bum. Ca, ca. Canta, acostumbra. Diego está cantando todo el tiempo. ¿Verdad? Canten, todos, canten. Es muy importante que estén enfocados y concentrados 24/7, porque cualquier error enfrente de Son es un tropiezo y puede ser la despedida de alguien. Venga, ya estamos mucho tiempo aquí. ¿Por qué siguen haciendo esto? ¿Cuándo es? Hágalo. 6, 7, 8. Touch, don't do it. Pam. Take your golden light. Los muchachos estuvieron como que dejando todo para el último. Quieren hacer el trabajo de 3 meses en 2 días. Ahora más claro este. Piensa en tus codos. Este es el movimiento que hace el brazo. Lo único que tú haces es este codo lo bajas y este codo lo subes y ya estás acá. Y es como que bastante complicado estar en este punto donde tienen que ejecutar las cosas como deberían. Y existen esos bloqueos, esas pausas físicas que no les permiten hacerlo. 5, 6, 7, en, su, 7, en, shuk. Si yo hago, chitea la línea del brazo de ellos. ¿Me explico? Porque si no, esto lo que haces te ves así apachurradito. Gesual es un caso complicado, honestamente, para mí. O sea, yo creo, honestamente, que lo que Gesual necesita es tiempo. Ok, ahora no lo hagas así, sino sal. Es que si no, Josu Si no es llega. esto, si no es Entonces, esto. ¿qué, Josu? Dale. Uy, wow, bro. Por favor, Innocent Girl, hay que salir de aquí, pero háganlo bien. Siento que él necesita todavía como que lidiar con ciertas cosas con su mente y con su cuerpo para conocerlo un poquito mejor
y poder darnos lo que esperamos de él. Tú puedes ser tú dentro de ese rango de coreográfico y no vas a cambiar pasos, no vas a cambiar sensaciones de nada. Pero como no lo tienes, entonces la energía hace que todo se vaya al carajo. ¿Me explico? Pausas, marcar lo que estás haciendo. ¡Pah! Porque si no todo se embarra y se conecta, se empieza a encimar, ¿sí o no? Y como no tiene la madurez mental suficiente para decir, ok, ¿qué me está pasando? Entonces como que ves toda esa confusión en su cara y lo único que él te otorga es un cuerpo inerte así como... Ya hay que seguir. Si se ven mal, ya es pedo de ustedes. Ya tuve aquí 1 hora y media. Venga. 5, 6, 7, Angel. ¿Tú no estás cantando ahí? Sí. Entonces póntelo ahí. 5, 6, 7, 8, 1. Otra vez. Chicos, ya de verdad, por favor. Jesuale. Por favor, o sea, si sigues haciendo esto, te vas a ir a tu casa. Ya van 4 personas que se fueron. ¿Quieres ser tú el siguiente? Demuéstralo entonces. Todos nos paramos temprano para estar aquí. Boom, boom, tarara, boom, boom, boom. Denle fuerza, porque no, como que están muy cansados de entrenar. Todas las evaluaciones son difíciles, pero esta específicamente, ¿por qué? Porque es K-pop. Boom, 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 boom. Claro, sobre todo un trabajo en equipo porque queremos que se vea igual. ¿A qué formación se van? Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. K-pop is all about teamwork. Sometimes you have to look like you guys are all the exact same person in the group, and it's hard to differentiate because you're so in sync. This is the perfect storm where all of that is coming together. Venga. Ya estoy. Falta muchísimo trabajo que hacer. Muchísimo. Esta situación que se está dando hoy en día es el cúmulo de todo lo que no hiciste. Y ya deberían estar con una confianza mínimo estable para poder ejecutar las cosas y recibir un eso no es así, es asá, y que lo hagas. ¿Sí? Porque yo no estaría nada chilling ni siquiera viendo los comments de lo que me dicen de que ay, te amo y todo eso, yo ni lo vería. Porque lo que nos está haciendo saber es que te está distrayendo y que te está haciendo sentir que ya estás ahí, que estás en las big leagues y que ya lo lograste, cosa que no es así. O sea, no sé qué tanto puedo hacer por el grupo. ¿O me haría enfocar solamente en...? No puedes detenerte tú por ellos, ni nadie. Si todos se ponen a pensar de que, ok, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi grupo? Pum, 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 mejorar. Y si todos mejoran, el grupo mejora. ¿Me explico? Entonces es una mente colectiva que se siente individual, pero al final del día es colectiva. Es una evaluación tan rigurosa, tan fuerte, que siento que el que no dé la talla se va para su casa. Vamos a empezar con cerdo, ¿ok? Esto se llama samgyeopsal. Es el bacon, tocino de Corea. Y después vamos a poner la lechuga con un poquito de esto. Y kimchi si quieres, pero no es necesario. This is the national food of Korea. It's very rigorous what we're putting these kids through, and it's especially considering how young they are. It's very intense, both physically, emotionally, mentally, and it's for everybody's benefit for them to be mentally and emotionally sound and safe. So put a little bit of this in here. I like to put kimchi in here, but it's up to you if you don't like it. I think Teamwork, this is probably the most important song yet to show that. And I know that we will all be judging this week based on teamwork, not individual skills. So we're all gonna cheers and say "Fighting" for Santos Bravos, okay? Okay, with one of us, see. 1, 2, 3, fighting! Santos Bravos.
Hola. 안녕하세요. Hello. 안녕하세요. 아니요, 앉을 거예요. You guys can sit now. 네, 앉으세요. 네. 안녕하세요. 저는 모든 것들을 쏟아낼 수 있고 또 많은 것들을 배우고 느낄 수 있는 그런 귀한 시간이 되셨으면 하는 바람입니다. You guys having been from all over and being able to come here together and train and chase your dreams together, it really is a blessing. And you have to put everything out here on the floor and take advantage of this because there are a lot of kids who have the same dream that you do and don't have this opportunity. So make sure that you take advantage of it. 하루에 얼마나 연습하시나요? How many hours a day do you practice? We get here at around 8 a.m. We have breakfast, and then from 9 a.m. I would say till 8 p.m. we're practicing. 많은 시간을 할애한다고 저는 좋은 연습이라고 생각을 하진 않아요. 네, 많은 것들을 이제 배우시면 좋을 것 같아요. So it's not the number of hours that's important when you train, it's how you train, right? So you have to make sure that you're focused and you're absorbing everything that you're being taught, not the number of hours that you're training. 와, 이거는 그런 아티스트들이 많았는데 이거는 정확하게 제가 자신 있게 얘기할 수 있는 건데 아주 단순해요. 그냥 연습이에요. 연습. There's no other way around it. It's just practice. He's worked with a lot of artists who didn't dance at all, but they'd be the first ones at practice and the last ones to go home. Because if you are behind on other people and you just use the practice hours assigned, you're always going to be behind. You can't ever catch up, right? Because it's just a matter of time, right? You need the time to catch up. So all you can do is put in the hours and practice to be able to catch up to that level. 너무 좋고 지금 여러분들 이제 기대되고 또 설레이는데 잘 준비하셔서 좋은 무대 보여주셨으면 좋겠습니다. I'm very excited and looking forward to seeing you perform. So, yeah, you guys better bring it. How your body feels doing it? 저희가 마지막으로 떨어뜨린 애가 누구여야 되냐? 좋습니다. What if I told you that I want you, but I see your heart is pure? What if I told you I'm a monster? Don't come closer. Listen, girl, don't touch, don't do it. Don't wanna take your golden light. Out in the world, you're just an angel. Got the science, baby girl, you got the science too. Wanna write my name up in your skin for me like Casper too. You pull me close to see forever ain't enough for you. With or without you, there's a flame and maybe it's getting brighter. Yeah, you got that. Whoa, without you, I belong in a beautiful fire. It's all my bad desire. 그 그룹에서 제일 위험한 게 6명이 너무나도 잘하고 있는 상태에서 한 명이 힘이 빠지면 사실 그냥 다 무너지는 거거든요. The worst thing that can happen when it's this group and the 6 of you are super high energy and one person isn't, and that'll bring down the whole team. 그러니까 모두가 다 에너지가 정말 그런 다이나믹이 7명이 동시에 탁탁탁 이렇게 맞아 떨어졌을 때 You have to learn when to push, when to pull, when to be even. But right now, all of your dynamics are different. So you have to learn to be able to match those dynamics. 뭐 누군가에게는 마지막 무대가 될 수도 있는 거잖아요. This could be potentially the last performance you do, so make sure you put on a performance that you don't regret. 5, 6, 7, 8, boom, ¡ta! De ahí, chip, chip. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Arriba, arriba. 5, 6, 7, 8. Y el hombro mío. Ahorita más que nunca estamos con demasiadas cosas en la mente y yo creo que
en lo personal, yo más que todos tengo aún más cosas en la mente. Y pues son pensamientos que hacen como que no te permitan brillar lo suficiente y hacen que no te permitas como disfrutar el proceso, porque son pensamientos que te atacan todo el tiempo y hacen que no permitas dejar brillar este artista que tú sabes que tienes adentro. Y ahí es donde está lo frustrante. 솔직히 말씀드리면 뭐 되게 많은 연습이 필요한 단계이기는 한 것 같아요. To be really honest, I still think you guys need a lot more work. 지금 뭐 이렇게 남아있는 시간이 그렇게 많지는 않잖아요. 네. How you have to work harder, of course Marcelo will know better, but right now you don't have a lot of time to prepare for this. 개인적인 스킬보다는 전체적인 합을 맞추는데 좀 더 포커싱을 줄 것 같아요. If it was me, rather than improving your individual skills, we need to improve the group teamwork. Como grupo, nosotros también, un grupo está formado por individuales y cada individual tiene que saber lo que está haciendo y tiene que hacer lo que hace lo mejor posible. Y a partir de que cada uno sabe lo que hace, ya podemos crear conexiones entre nosotros. Creo que lo mejor que podemos hacer es recibir ese feedback que nos están dando y no tomárnoslo personal, porque nos quieren ver mejorar, porque quieren ver el avance en nosotros y pues estar mentalizados a que así va a ser, que si tenemos que repetir mañana esto otras 100 veces, pues hay que repetirlo otras 100 veces. Cuando estamos aquí, Without You, hagan un recap. Necesito este paso, este paso, este paso. Literal, es mantener la concentración para no cometer los mismos errores. Recordad de que no tenemos problemas vocales acá. Pero mañana a mí me gustaría mucho repasar las transiciones y literal las formaciones que están... Yo hoy me paré, chicos, y os dije, a ver, la quiero ver un momento. Y lo que más vi es que faltan muchas ganas de todo. O sea, parece que estamos asustados. El día de mañana vamos a mirar este proyecto y si no estamos en la banda, el tiempo que recordemos de este TND va a ser... ¿Y cómo vamos a estar bailando así? O sea, no es nuestro sueño. O sea, mínimo, si el sábado va mal, que vaya mal, pero dimos nuestro corazón, nuestra alma y todo ahí para que saliese. De verdad que les quería decir perdón por estas clases que ha sido bien frustrante para mí en lo personal. Me ha regañado bastante y yo sé que estoy como atrasando mucho a todo el grupo en general por eso. No dejes que los regaños como te quiten tu... Siempre dice que te quiten tu semblante, que te quiten quién eres y por qué estás haciendo esto. Porque eso es lo más auténtico de cada uno de nosotros. Y no olvides eso, porque la fuerza que tienes en tu corazón es lo que va a hacer que salga mejor. Y nos tienes a personas que queremos que todos vayamos en lo mejor posible. O sea, lo más bonito para mí de este proyecto es que no veo competitividad. De verdad, yo voy a poner mi alma para que todo el mundo pueda hacer lo mejor posible. Y creo que todos aquí lo queremos hacer. Que nos puede salvar es sentir, expresar y que le llegue esa fuerza de mira, yo quiero esto. Esta es mi vida, esta es mi pasión, esto es por lo que he trabajado. ¿Llevo cuántos años? 17 años bailando. Wow, debería poner todo mi corazón en esto porque he esperado esta oportunidad y la tenemos. Desde que llegó se ve que es una persona muy agradable, muy auténtica, muy simpática. My name is Eric. I'm a singer-songwriter. I'm an actor, and I was very excited to come down to Mexico to meet you guys because I too started on a program much like this. Share those insights with them, I think, I would have loved to have had that when I was young. And so I think it's really, really cool that I'm able to be a part of it. And also it's really cool to be able to see the process of the making of what I think will be the next massive boy band. I just wanted to come, say hi, give any advice, answer any questions, be as honest as I possibly can with you guys.
I'm curious, like, what has been the hardest thing for you guys? What has been the most challenging part about this program? Yeah, I would say probably the hardest thing for me probably still is. It's still a challenge. I think whenever we have evaluations, I think staying, like, being confident, knowing that, like, we put in the work for a certain amount of days and knowing that everything we worked for is going to happen and just naturally, like, not getting in my head. I think that's what every performer probably goes through. I think for me, especially early on, I'm not a natural dancer. I'm not the best dancer, and people will say I have more of my own style and groove than anything. Getting yourself to a place with whatever project, whatever mission you're doing, as close as you can, I think is the best way for you to get that confidence. And also know that everybody watching, everybody that's giving you evaluation, is cheering for you. They want you to succeed. So when you think about it that way, your biggest enemy is yourself. 오케이. 여기 와서 하는 다이나믹은 좋았는데 그 후에 He liked that you stopped in the middle, but it does make sense for you to go all the way through the end. So like you did, do the dynamic through the middle, take a moment, stop, sing to the front, and then keep going to the end for your formation. That man is strict. Like, he does not play games. Like, he will call you out if you're wrong, if you're off, if you're not giving your 100%, if you're lazy. He's not afraid to tell you. You know what I mean? At the end of the day, his job is to find talent. And I think he's gonna be able to pick people out based off of their hard work or not their hard work. 오케이, 스탑. 자, 너무 흥분하지 마세요. 파블로 뿐만 아니라 지금 약간 또 너무 업텐션이 됐어요. 그러니까 박자가 막 시작부터 막 다다다닥. You guys still need to calm down. Right now there's too much energy, so right now you're not on beat because you're just too excited. 동작들이 좀 디테일이 안 맞는 부분이 있어요. There are some details where you're not aligned, so can you guys all stand in a line and do, the walk? Claro que se siente una presión diferente. Estamos un poco nerviosos, un poco, no con miedo, pero con temor así. Estoy muy nervioso porque sé que es muy duro, es muy directo y hace las cosas como él pida y como él quiera. 누구는 막 이렇게 막 날아다니고 누구는 이렇게 막 이렇게 누르고 있고 이러는데 좀 뭔가 여러분들이 좀 통일을 시켰으면 좋겠어요. I want you guys to agree on how to use your upper body. Some are floppy, some are super stern, so you're not aligned in that right now. 이게 막 너무 에너지가 많다 보면 여기서도 그냥 막 으아 이러는데 이러면 안 되고. So this is one place where he wants you to take some of that strength out, because if you're super stiff and so energized, it looks really awkward, like you're coming to attack somebody. So this is a place where you got to pull back. With group 2, it was much more feedback about kind of more of the details and refining. But one of the common themes that he has for both groups is that when they think performing strong, it's not just about putting in strength. It's the whole package. It's like knowing when to push, knowing when to pull. It's your facial expressions, but it doesn't feel strong if you're strong the entire song. You have to know how to pull back and then push forward for it to feel stronger to the audience. 끝나는 그 동작이 끝나는 박자가 있고 There in every move there is a starting beat and there is an ending beat, and there's also a starting beat for the next one. 자, 해볼게요. We're gonna start one more time. What if I told you that I want you, but I see your heart is pure? What if I told you? 자, 여러분 조금만 더 힘줘서 해보세요. 예, 조금만 더 With 에너지 올려보세요. with more strength. I think you pulled out too much. 가비? 네. 가비. 지금 너무 자세가. Your posture is very. 그러니까 뭐 이게 멋있어 보일 수도 있지만. It might look cool to do it to some degree, but if you do it too much, it's not going to look good. 예, 그
파블로는 진짜 동작을 You throw away too much of the choreo when you dance. 사실 다 놓치고 있어요. You're missing all of the little intricate details of the choreo. It feels like wherever you are in the choreo, that part of the choreo keeps collapsing. En ese momento yo sentí que se me bajó la presión, que se me bajó el azúcar. Yo no sé qué se me bajó, pero sentí como un vacío y dije, puede que no se esté viendo lo mucho que quiero estar en este proyecto, lo mucho que quiero estar en esa banda y lo mucho que quiero ser un Santo Bravo. Cuando llegas al tu límite, hay un miedo en el aire que te haces perder literal control de tu cuerpo. O sea, es una evaluación muy importante. Sabemos que alguien se puede ir, sabemos que nuestro grupo no es el más fuerte, entonces sabemos que puede ser de nuestro grupo. Entonces yo lo que les dije ayer a mis compañeros, haz esto cada día como si fuese el último. Let's go. 자, 이거 다리를 모으는 건가요? 펴는 건가요? Are you supposed to open your legs or are you supposed to close it? What's the choreo? Close it? 야, 이거는 내일 평가인데. The fact that your evaluation is this week and you still don't have these basic steps down is unacceptable. 자, 그리고 다시 해보는데 We're gonna do this part again, but please focus on your lines, the angles, and the shape of your arms. 박자만이라도 정확하게 맞춰봐 주세요. I don't need anything else right now. Forget everything. All I want is everyone to be on the same beat. San really started jumping into the feedback. And as expected, given that these boys have had very little time to train, didn't go very well. 똑같은 피드백이에요. 동작을 너무 날려요. 너무 버려요. It's the same feedback that he gave you before. You're still missing some of the beats and you're still throwing away a lot of the details of the moves. 왜 이렇게 뭐라고 하면 그때 이렇게 맞추는지. What makes him upset is why is it that you were matching the beat when after him saying something to you when you had the capability to do it but you weren't doing it before? That's just proof that you're not focusing. 아니면 완벽하게 연습이나 준비가 안 됐다라는 거고. Or you haven't practiced enough to perfect it. If you think that you worked really hard, then that's just proof that you didn't work the right way. 바라고 기대하겠습니다. I sincerely hope that this is going to change by tomorrow, and I'll be looking forward to it. 오케이. 네. Is there hope? Yeah, of course, because it's my job to never give up and to make sure that they all get to the level to their fullest potential. Do I think they have enough time and they have the capacity right now mentally to do better than Group 2? No. It'll be a challenge, but I think they're much more ready for it than where we were with Dynamite. So I'm excited for all the fans to be able to see them do a K-pop mission. And unfortunately, though, we are getting to crunch time, and we most likely will have to send people home. Pregunto si te quiero y recuerdo un beso bajo este cielo me hizo suspirar. Impaciente te espero y debo ser sincero. Cuando pienso en ti, empiezo a temblar. Yo siento que he estado un poco muy neutral en este proyecto. Siento que tengo que tener realmente esa disciplina, esa motivación más todavía. Ya no hay excusa, tengo que ser el que brille más. Es now or never. No veo las historias de tu Instagram, pero igual las memorias vienen y se van. Todo esto no es parte de nuestro plan. Y además tengo 16 años, eso es para mí, todo esto es una experiencia totalmente nueva. Yo nunca he estado fuera de la casa y nunca he estado lejos de mis papás, nunca, siempre he estado cerca. Aquí, dando luz a mi noche desierta, que no lo ves. A veces lo piensas y vengo aquí y intento disfrutarlo y de repente vienen y dicen cosas bien negativas que te hacen dudar mucho de ti mismo como persona.
y a veces que de verdad es algo horrible. Camino vacío, sombra de ayer, buscando respuestas para entender que debo caminar yo solo. Esta semana me amenazaron que me iban a sacar y no quiero eso de verdad. Como que ya hay muchas cosas en la cabeza, pero al fondo del corazón aún tengo como esas ganas así de que, como que quiero demostrar quién soy. Y debo ser sincero, cuando pienso en ti, empiezo a temblar. Yo creo que la palabra es bien. Fue interesante. Honestamente, estábamos como esperando cosas peores. Las expectativas estaban como acá. Y fue como acá. El primer feedback que nos tira fue... Se nota que practicaron. ¿Tampoco dijo eso? Sí. Pero pensé que había dicho, se nota que no practicaron. No. Sí, estaba muy nervioso, estaba muy ansioso, pero el simple hecho de que él me estaba viendo me hacía sentir bastante afortunado y me hacía sentir bastante orgulloso de hasta dónde he llegado. La semana, bueno, al menos para mí ha estado bien caótica. He pasado por regañas, güey. He pasado por un montón de emociones. Pero al final fue como de que, bro, ¿dónde estamos parados? Tener los ojos de la persona del top, del top, del top. O sea, a veces no dimensionamos la persona que nos está viendo en ese momento. Mi cuerpo está muy cansado, yo creo que tengo mucho estrés encima. Vamos a darle una última revisada a las voces y digo una última porque hoy es viernes y mañana es el día de la evaluación. Creo que han mejorado, pero sigue faltando mucho. O sea, sobre todo en precisión. Lo que todavía no logran es controlar esta asociación del movimiento con su voz. Pero la afinación no va a llegar hasta que ustedes dejen de pensar en su movimiento. Y tristemente todavía yo ayer me di cuenta que todavía hay deficiencias técnicas. I got these eyes, baby girl, you got desires too. Wanna wrap my name up on your skin, and then like cara too. Pull me close and say forever ain't enough for you. No. Ya estás, te saliste de tiempo y te los llevas a todos. ¿Otra vez? Esta semana sí ha sido, creo que, a lo personal, la más ruda de todas. Es la más crítica que me he recibido en todo este tiempo y yo sé que es parte de este proceso, pero así de que salgo de las clases llorando y frustrado y así con mucha molestia porque las cosas que me dicen a veces son muy fuertes. Estás entrando tarde a tu parte lead. I got desires, baby girl, you got desires too. Wanna wrap my name up on your skin, and then like cara too. You pull me close and Y entras casi cuando él sigue cantando. Okay. Bueno, más bien cuando él sigue cantando. Ni sé qué hacer, si sonreír y como, bueno, vamos a seguir para adelante o llorar y ponerme molesto porque a nadie le gusta que todos los días vayas a lo que más te gusta hacer y cada vez que salgas te dicen que estés mal. Por otro lado. Ahí, hasta ahí. ¿Por qué nadie está haciendo el oh? ¿Tú no lo haces porque te estás cantando? No, sí lo tienes que hacer. No pueden que no lo hagan dos. Yo sé que tú entras, pero sí te da tiempo de hacer oh, innocent girl. Tan consistente que se ha vuelto el hábito de que te estén dando duro, hace que uno sienta que ya no pueda más. Te los estoy otra vez. Pues yo lo sigo oyendo, o sea, en realidad los que entran más a tiempo son Kawe y Alejandro y el resto siempre están desplazados. Me están probando y lo estoy sintiendo, que me están dando duro, me están haciendo más ruda este proceso. Yo solo le pido a la vida, a Dios, que me permita poder sobresalir con esto y poder lograr un buen desempeño. No se atrasen, ahí está. Suena todavía súper inseguro. Sí lo siento todavía ligeramente como arrastrado, ¿no? Sí. Lo más inteligente
que podemos hacer es no tomarlo personal, porque si lo tomamos personal y nos lo metemos en la cabeza, siento que nunca vamos a avanzar. O sea, es emoción, sensación, sentimiento, dinámica. O sea, es todo lo que le falta. Literalmente le falta todo. Hello VR. 네. 자 이제 네, 저희 배드 디자이어를 커버해 주셨다고 해서 보도록 하겠습니다. Let's go. Let's go. Bueno, hoy tuvimos una noticia muy interesante, que bueno, en Hypen vio nuestro video, digamos, haciendo la performance de Bad Desire, y nos mostraron como vimos la reacción de ellos a lo nuestro. Y nada, es muy loco que una banda de ese calibre nos pueda ver y nos dé feedback y esté como al tanto de quiénes somos nosotros, quiénes Santos Bravos. 뭐야? Dos, tres. 안녕하세요, 산토스 브라보스입니다. 이기죠. Creo que hay ciertos puntos en la vida que es como o un punto de giro o un punto de quiebre en el que tocas ese punto y, o sea, hay una transformación por completo o hay una destrucción. Creemos que se va a ir todos los sábados de aquí en adelante una persona hasta llegar a los 10 finales para la final. I'm not holding back. I'm gonna give everything I got, and if you can keep up, you can keep up. If you can't, good luck. Necesito que esto esté. Yo sé qué va a pasar. Todos estamos muy claros de eso. Estamos ya en la fase final y sabemos que este grupo son de 5, no de 13. Y sabemos que cada semana más y más se van a ir. Pero estoy haciendo todo lo que yo pueda para que no sea yo. Son nos dijo, oigan, bailen pensando en que probablemente es la última vez que bailan aquí. Yo creo que sí voy a bailar esta evaluación como si fuera la última vez y demostrar de lo que estoy hecho. Los errores, los gritos, todas esas cosas se dejan en los ensayos. Tenemos que estar conscientes y enfocados al 100% y no dejarnos llevar por nuestro miedo que tenemos en todo momento en la cabeza. Tenemos que seguir fuertes y mantenernos fuertes porque no va a ayudar de nada que nos hundamos. Así que hoy es el momento de darlo todo. Le pusimos tanto esfuerzo que va a salir naturalmente. Entonces, hay esperanza. Santos Bravos. What if I told you that I want you, but I see your heart is pure? What if I told you I'm a monster, then come closer? Innocent girl, don't touch, don't do it. Don't wanna take your golden light. I'm the world, you're just an angel. Here in the dark, my sacrifice. Without you, yeah, I'm torn between a deeper desire. With or without you, there's a flame and baby it's getting brighter. I've been longing in a beautiful mind. It's all my bad desire. All your bad desires.
all your bad desires. I've been looking to beautify. It's all my bad desire. Without you, without you. What if I told you that I want you, but I see your heart is pure? What if I told you I'm a monster? No, come closer. Innocent girl, don't touch, don't do it. Don't wanna take your golden light out in the world. You're just an angel. With you in the dark, my sacrifice. With or without you, yeah, I'm torn between a deeper desire. With or without you, there's a flame, but maybe it's getting brighter. Yeah, you got that. With or without you, I belong here in the beautiful fire. So my body desires. Tell me all your bad desires. Tell me all your deepest. All your bad desires. Without you, I belong in a beautiful fire. It's all my bad desire. 항상 이 오디션 프로그램이라는 게 이 여정을 잘 마무리하셨으면 좋겠습니다. The audition process for anyone is always really hard with the competition and all of the challenges that you have to face, but I'm confident that you guys will pull through. Just remember to always enjoy this process and absorb everything that you can possibly can, and I hope you all finish strong. For Group 1, I think overall it was a very strong performance, but one thing that you guys do have to work on more is showing your individual strengths in your character and your performance. 그리고 이제 두 번째 그룹은 사실 제가 걱정 되게 많이 했었잖아요. And for the second group, as you all know, I was very concerned. 여러분들의 그런 불안감과 부담감을 뿌듯하고 또 벅차기도 했었습니다. But it made me very proud and emotional to see that you guys got over this bump and you were able to pull off the performance that you did. 이 여정의 끝에 누가 있을지 모르겠지만, 네, 최선을 다하신다면 좋은 결과가 있을 거라고 생각합니다. It's been great getting to spend the past few days with you as he's leaving tomorrow, but he will be rooting for you guys from far away, and I don't know who the final members of the band will be, but I know that you putting in your hard work, you guys will definitely put in great results. 네, 감사합니다. 바이. Este grupo como que decepcionó un poco. Sus ensayos fueron todos mejores que la evaluación. Todos tuvieron su espacio y su momento para brillar. Cada uno tuvo su parte y no pareció que la aprovechó.
ni en canto ni en baile. Eso es preocupante, porque significa que en los momentos donde debes estar presente no estás. Shanice, has tenido un crecimiento increíble, pero necesito que encuentres a Yanis. Que te conectes contigo para que puedas conectar con todos los demás. Ya no hay mucho más tiempo para eso. Gaby. O sea, te empiezo a ver en el escenario y empiezo a pensar, ay, qué angustia. Y eso no es lo que yo quiero que pase. ¿Quién es Diego, artísticamente hablando? A lo mejor todavía no lo sabes. Encuéntralo rápido. O sea, tienes que empezar a dejarte salir. Tienes que empezar a dejar a hacer arte. Kenneth, creo que ya no me sorprende el verte brillar de esa manera, sinceramente. Gracias. Felicidades. Jesuale, pasa algo contigo que a mí me empieza a dar muchas vueltas, que es que nunca sé si la estás pasando ni siquiera bien arriba del escenario. O sea, no sé si ya te veo y te siento como sobresaturado. Te noto preocupado, angustiado y no terminas de brillar. O sea, siempre eres esa persona que estamos esperando a ver en qué momento viene. Siento que el crecimiento sí ha habido, pero no sé si el que yo me espero. Luigi, has trabajado muy duro estas últimas semanas. Sí, esta semana te vi trabajar muy duro, sinceramente, pero yo no sé si este máximo al que yo siento que topaste es tu máximo o si de verdad, o si hay más allá. Reconocemos el camino que han hecho todos, pero como bien saben, pues esto es un proceso de audición. Y al final va a haber una banda en la que no van a estar todos. A pesar de todo lo que logró este grupo, de todas maneras, dentro de este grupo, tenemos que dejar ir a 2 personas. Y esas 2 personas son Luigi y Jesuale. El tiempo que pasaron aquí lo valoramos. Esto es un paso más en su carrera y en su vida. Ustedes tienen a sus hermanos y nos tienen a nosotros para apoyarlos, para acompañarlos. Y esto no es un fracaso. Mis respetos y mi cariño por todo lo que trajeron y lo que hicieron, por las presentaciones fenomenales que nos dieron. Pero el tiempo en este proceso de audición termina para ustedes 2. De verdad que han sido meses inolvidables de mi carrera y mi vida como persona, como artista. Ustedes saben que yo no tengo hermanos y ustedes ya por vida serán mis hermanos. Y nada, de verdad, gracias por todo este tiempo. Esta es mi primera vez fuera de mi país, de mi casa, y poder compartir con ustedes, de verdad, es un sueño hecho realidad. La verdad, quiero decirles que gracias por haberme brindado su hermandad. Siento que de aquí me llevo hermanos para toda la vida. Son todos personas llenas de tanto amor, tanto talento. Y la verdad es que les deseo que siempre les vaya muy bien en sus vidas. Tienen un hermano aquí para siempre. Ustedes saben que formamos una bonita familia. Me duele despedirme porque la pasaba muy bien con ustedes. Los amo. Gracias. Gracias.
Estoy agradecido de por vida contigo, bro. Te lo juro. Muchas gracias. Yo la verdad no quería llorar, pero pues genuinamente me encariñé mucho con todos. Y yo creo que la parte más triste es como dejar a las personas que uno quiere. Y cuando entré a este proyecto yo sabía que iba a ser buenos amigos. Jamás pensé hacer tan grandes hermanos. Siento que he crecido muchísimo. Yo jamás pensé que mi vida me fuera a llevar por este camino. Poder vivir una experiencia tan inolvidable en mi vida, que es estar aquí en este bootcamp. Y ahora de verdad que me voy contento. Obviamente no era lo que quería, pero si así es como me voy, no cambiaría nada. Si te quiero y recuerdo un beso bajo este cielo, me hizo suspirar, impaciente te espero y debo ser sincero, cuando pienso en ti empiezo a temblar. Huele mañana yo sin dormir, aún sintiendo que estás aquí, qué absurdo me resulta todo. Sigo soñando que no es verdad, cambia todo a necesidad. Veo las historias de tu Instagram, pero igual las memorias vienen y se van. Todo esto